Y bueno, voy a platicar ahora, me da mucho gusto recibir en el estudio a la doctora Leticia Calderón Chelius, quien es profesora investigadora del Instituto Mora. Y vamos a hablar qué es lo que ha pasado en esta última semana, en estos últimos días prácticamente, en el contexto internacional. ¿Cómo estás, Leti? Gracias por estar aquí. No, hombre, pues gracias. Y bueno, yo creo que muchas cosas que pasan en el contexto internacional pues son de mucho interés, sobre todo porque nosotros nos creemos el ombligo de la luna, ¿no? Somos el ombligo de la luna. Entonces, pero bueno, necesitamos saber lo que ocurre fuera. Empecemos, si te parece, con España, que bien que mal siempre en México genera interés lo que ocurre en España. Tenemos un vínculo emocional, económico, cultural, bueno, de muchos sentidos. Digamos, ni más ni menos, Nada ¿no? menos. Mira, yo creo que es muy interesante porque este fin de semana ocurrieron algunos asuntos internacionales de mucha relevancia en sus países. Y que, bueno, la trascendencia de lo que hablaremos después creo que también es interesante para México. Primero hubo elecciones en España, porque después de 10 meses de gobierno del PSOE, que estaba Pedro Sánchez al frente, bueno, se convocó a elecciones porque no había gobernabilidad como se necesitaba. Entonces, se ganó. Y convoca elecciones y gana. Pero lo que es muy interesante, y yo creo que este es el dato, es que había una incertidumbre hasta el último momento. O sea, no se atrevían a cantar una victoria, aún con algunas encuestas ni algunos resultados. Lo ya, que sería nuestro PREP, digamos, ándale, ¿no? Y no se atrevían porque había el fantasma de ese voto oculto, ese voto útil, que a veces le llamamos, que podría decantarse, y ese era el temor, hacia la extremísima derecha, no, el Vox. Entonces, ese era el temor y ese era un poco el escenario en el cual, pues ninguna encuesta se atrevía a decir del todo. Bueno, entonces, cuando ya se sabe, hay como, sí, ¿no? ya hay Porque respiración. por un lado, bueno, gana la opción, bueno, más tranquilizadora en ese escenario, que es el PSOE, pero después de 10 años regresan los socialistas al poder. Entonces, ese es un dato importante. Ese es uno. Y dos, es que la derecha, como se dividió en 3 partidos, se fragmentó y realmente, aunque tiene un electorado importante juntos, bueno, pero perdieron como opciones. Entonces, realmente el Partido Popular, que bueno, es el partido conservador tradicional de España, que había tenido el poder y que realmente es entre quienes se han disputado el poder desde la democracia, desde que hay democracia en ese país, pues llegó un momento en el cual quedó relegado realmente respecto a quienes han sido. Entonces, recuerda un poco escenarios tipo México, ¿no? Y es muy interesante porque, mira, en el escenario internacional, lo que estamos viendo es que avanza este discurso muy misógino, xenófobo y muy duro, ¿no? Contrario a los migrantes. Contrario a cualquier minoría. Es que ahí es donde uno tiene que considerando entender... a las mujeres una minoría, que es una barbaridad. Bueno, pero es que es una concepción sociológica de minoría. Minoría no por número, sino por tu lugar, el lugar que ocupamos como grupo, cada grupo, respecto a lo que es predominante y lo que se ha impuesto como predominante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente cualquier grupo, y cualquiera lo es, que eso es el problema, no importa que fueras hombre, incluso, bueno, podrías pertenecer a una de estas minorías, y por tanto, ese es el peligro de estos discursos que desafortunadamente sí se han extendido y tienen sus huequitos ahí, que algunos rozan el 20%, afortunadamente en España ni siquiera el 10%, ¿no? Así es. Pero, digamos, esa es la noticia buena en términos de los resultados gana la izquierda, electorales. pero la derecha extrema tiene una presencia. Y gana la izquierda con un discurso que es interesante, moderado, tendrá que hacer negociaciones y hacer coaliciones con, sobre todo se espera, más izquierda, ¿no? El partido de Pablo Iglesias, el Podemos, y ahí lo interesante es de cómo el discurso de lo social, de volverla a la agenda del bien social, de las necesidades de las personas, se tiene que poner por encima incluso del mercado, entendiendo que el mercado es de donde se produce ese bienestar social, ¿no? Pero yo creo que estamos en un escenario muy favorable en el discurso. Gobernar es otro tema. Claro. Ese es otro tema y lo seguiremos con interés también. Y luego Lula da Silva da una declaración, bueno, unas declaraciones muy impresionantes. Bueno, mira, después de un tiempo muy prolongado en la cárcel, Lula da Silva, que está en la cárcel porque se supone que él recibió, como ellos le dicen propina, pero es un acto de corrupción, es un soborno, un departamento que nunca recibió, y que entonces a partir de eso se creó todo un caso que lo ha llevado a la cárcel y que se ha ido inflando. Bueno,
Bueno, eso implicó, llevó a que cayera el gobierno de Dilma, su sucesora, y después así han ido como una serie de sucesos en los cuales pues el Partido del Trabajo quedó relegado, aunque en la elección anterior, hemos hablado de esto, pues quedó, fue competitiva, no ganó, y ganó esta opción, ahí al revés de España, esta opción la ultraderecha. de ultraderecha. Bolsonaro. Bueno, ¿no? Y votó el voto mayoritario de los brasileños. Pero ahora, después de un tiempo muy largo de silencio y de mantenerlo muy a la saga, Lula da Silva puede, por cuestiones legales, logran un par de periodistas hacer una entrevista que es larguísima, casi 2 horas, interesantísima, pero digo, si no les gusta tanto, yo les digo lo que es lo importante. Pero lo interesante es que es un político en todo el sentido de la palabra y sabe que es una construcción como tal, ¿no? No es la persona, es el personaje. Y en ese sentido hace declaraciones muy fuertes, sí contra el gobierno actual, pero sobre todo contra la forma en que se está pensando la política en Brasil. Y vuelve, fíjate que en eso se coincide con lo que decía yo de España, vuelve y atrae mucho, no hacia él, que decían muchos que ese había sido su éxito, no llamar la atención hacia él y, ay, pobrecito, estoy en la cárcel, yo soy una víctima. Incluso dice, ni soy víctima y no me voy a ir de aquí hasta que no salga con la frente en alto y eso quede claro para todos. Entonces, no me importa estar en la cárcel 100 años porque yo voy a salir de una manera distinta. Entonces, es un mensaje muy fuerte porque uno espera que alguien que está en la cárcel, bueno, lo que sea, claro, o sea, lo que sea, con tal algo. Y por el otro lado, un llamado que en Brasil a sus seguidores, por supuesto, no a sus detractores, es una llama de esperanza porque implica una personalidad muy fuerte, muy empoderada, muy vivaz, pero al mismo tiempo con un llamado otra vez a recuperar la política en ese sentido que él dice. Brasil fue respetable, fue, digamos, el orgullo de América Latina y fue un país con mucho futuro, que no puede ser que ahora ni siquiera les tomen el teléfono para ir a cenar cuando va algún político. Bueno, hablaba de Bolsonaro específicamente en Nueva York. Entonces, lo que tenemos es un escenario muy interesante porque un político, o sea, de estos políticos que hacen historia, bueno, vuelve a hacer historia en una entrevista que pasa finalmente para, digamos, esos archivos que podremos ver como los grandes episodios del momento. Y además un tipo se diga lo que se diga, con una calidad moral incuestionable. No, y además como esta cosa de que se sabe, por eso les digo, estamos hablando que un político no es la persona solamente, ya olvídense, eso es una cosa que es trivializar, es la construcción del personaje. Si no, nos vamos con esta idea falsa de que, ay, ¿qué dijo? Que si el pasapato, que, o sea, espérate. Claro. ¿Quién es en la construcción? Y ese es Lula da Silva, un político en ese sentido, ¿no? Y nos queda poquito tiempo, pero háblanos brevemente, fuimos a España, Brasil, lo que más nos toca directamente Estados Unidos. ¿Qué pasa con este nuevo capítulo? Bueno, el capítulo, y no se preocupen porque lo vamos a hablar muchísimo, porque ese es el que más nos afecta, están en elecciones, ya hay algunos candidatillos que quieren competirle a Trump dentro de los republicanos, pero parece que no tendrían un perfil como para hacerlo, pero hacen cierto ruido, ¿no? Es interesante. Sin embargo, del lado de los demócratas se empiezan a perfilar algunos actores que son muy relevantes, como el ex vicepresidente, 8 años vicepresidente con Obama, Biden, que podría ser un contrincante más del pelo de Trump. Sí quiero decir una cosa que es muy, muy importante, y si ven las edades, nada más como una cuestión, si tú quieres... Trivial, pero no, porque nos da también perspectiva de futuro a todos, ¿no? Estamos hablando de señores en sus 70s, 75, 76, Trump, el más joven de 72, diciendo que es jovencísimo, que él es jovencísimo, es el hombre más joven del planeta, bueno, una cosa ridícula. Pero sí tienes un umbral de posibilidades de carrera laboral, pero política en este sentido. Por ejemplo, con Lula da Silva, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, a diferencia en España, fíjate, y eso que España tiene una edad promedio muy alta, mucho más que 45 años es la edad promedio en España, y los políticos que compitieron son realmente de ese perfil, por tanto, son hombres jóvenes en este escenario político internacional. Bien, bien. ¿No? Pues qué iluminador siempre platicar contigo, Leti, porque de las noticias que vemos en los periódicos, en Twitter, tú nos ayudas a enfocarnos en lo que
puede ser más cositas, relevante. Cositas que jalan y que, como yo te Cositas y decía, cosotas. que nos ayudan para, sí somos el ombligo de la luna, pero también ellos se creen el ombligo de la luna. No nomás nosotros. Sí, no. Muchas gracias, doctora Leticia Calderón Gracias. Chelis. Muchas gracias por estar aquí del Instituto Mora, investigadora y profesora del Instituto Mora.